Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Pedro Langa. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días. Ya estuviste aquí en alguna otra ocasión con un magnífico libro sobre el entonces todavía no santo Henry Newman. A las pocas horas sí. Iba a ser beatificado. Sí. Esto es. Newman, Te adelantaste y hoy vienes a tratarnos de un tema que conoces perfectamente. Probablemente seas una de las personas que mejor conoce el tema del ecumenismo. Que no sé si está llamado o no, pero que es absolutamente necesario, la cuestión ecuménica hoy. Yo vengo sosteniendo que es el camino del futuro de la Iglesia. Estamos llamados a entendernos, a amarnos de verdad, y para ello, como decía el cardenal Mercier, ya en las conversaciones de Malinas, pues primero tenemos también que buscarnos, amarnos, entendernos. Conocernos unirnos, para reconocernos. Exactamente, claro. Vienes con un libro que se llama Apóstoles de la Unidad, que edita magníficamente bien San Pablo, en el que haces no es un boceto, en realidad, haces un relato de estos apóstoles. Hablas de 33 personas que es un número interesante, ahora me explicarás si tiene alguna razón de ser o no, que han trabajado y que han puesto sus piedras para que el camino de la unidad entre los cristianos no sea tan imposible como hace 50 años. Claro, me pareció importante ya de un tiempo a esta parte la posibilidad de sacar a flote una idea que yo tenía entonces latente y que era exactamente resaltar la vida de determinadas figuras insignes del ecumenismo, no solamente de la Iglesia Católica, obviamente, sino también de otras iglesias y naturalmente había que buscar una fecha emblemática y esta no era otra que lo que se acaba de celebrar hace muy pocos días, o sea, el Día de la Inmaculada, ¿no? La clausura del Concilio Vaticano II, los documentos Nostra Aetate, etcétera. También ahora, aprovechando pues ya el centenario de la fundación de la Comunidad de Tessé, los 10 años de la muerte de Roger Sutz. En fin, había una serie de circunstancias. Sí, exactamente. Fue en el año 2005 cuando eligieron a Benedicto XVI y cuando iba él ya camino de aquella JMJ de Colonia, pues es cuando ocurrió aquel puñal. Y obviamente pues esa oportunidad era de oro y no había que desaprovecharla. En cuanto a 33 no tiene ningún significado particular, sino que... No es la edad de Cristo, no, porque como yo digo en la introducción, un autor debe someterse obviamente a lo que los editores pues determinen en cuanto a amplitud, ¿no? Sí. Y los mismos editores tampoco son libres, siempre tienen que someterse a lo que demanda el marketing, etcétera. Entonces había que buscar poco más o menos dentro de la colección Monumenta, que es magnífica, como habrás visto, de la editorial San Pablo, la posibilidad de sacar adelante una obra con un determinado número de páginas. No llegar a 500 páginas, pero bueno. Y entonces ahí ya empezó a funcionar, lógicamente, el sistema metodológico de una persona que está metido, como yo, pues en estos menesteres desde hace muchos años. ¿Y qué es lo que determiné? Pues que cada autor tuviera unas 8 o 10 páginas, ¿no? Hacerse uniforme, entonces, bueno, pues tienen que ser entre 30 a 35 figuras, las mejor representativas, a mi modo de ver, y ya fui eligiendo. Evidentemente, si te has dado cuenta... ¿Quiénes son estos apóstoles? Estos apóstoles, hay algunos grupos. Por ejemplo, yo decidí introducir a 4 mujeres. La beata Madre Teresa de Calcuta, la beata María Gabriela Sagedú, cisterciense, que fue beatificada por San Juan Pablo II, la beata... la religiosa protestante Sor Minque. En fin, estas mujeres naturalmente tenían que ofrecernos y la cuarta, que es emblemática también y que hoy está de moda y que ya es venerable, Chiara Lubich.
fundadora de los focolares, que tanto se han caracterizado y se caracterizan. Ya van haciendo santos a gente a la que yo he entrevistado. No sé, no sé qué quiere decir. Eso significa, obviamente, que dentro de las mujeres también hay ecumenistas de relieve e insignes y merecedoras de piedra blanca. ¿Cuál es la situación actual del diálogo ecuménico? ¿Cuánto hay de teoría y cuánto de asentar en el suelo de práctica de ese ecumenismo real? En el ecumenismo creo que se ha hecho mucho. Desde el Concilio Vaticano II a esta parte se ha hecho mucho, sobre todo medido desde la Iglesia Católica, claro, porque la Iglesia Católica hasta el concilio prácticamente, un poco antes, hasta la llegada de Juan XXIII, en esto del ecumenismo no entraba. No tocaba. Porque claro, es otra de las claves del libro. Yo arranco del llamado ecumenismo moderno, es decir, el que se inicia con la Conferencia Mundial de Misiones en Edimburgo el año 1910, claro. Se ha cumplido ahora también el centenario. Sí. O sea que estamos celebrando unas fechas que son recordaticias y merecedoras de un relieve especial en los anales de la Iglesia. Entonces, se ha hecho bastante. Lo que pasa es que, como ocurren tantas cosas, cuando de pronto viene algo novedoso, siempre viene el boom y la sorpresa y aquellos encuentros de Atenágoras con Pablo VI en Jerusalén. Hace también ahora se han cumplido también la supresión de las excomuniones, también las 50 años. Mutuas. Claro, un milenio de excomuniones mutuas. Ahí aparecen en el libro. Eso tiene una novela, las razones de las excomuniones mutuas, los viajes. Es que imagínate tú, es que ha habido hasta gente que lo ha llegado a dudar de la efectividad de todo aquello cuando vinieron las excomuniones, allá en 1054. En cualquier caso, lo que sí resulta incuestionable es que no se podía mantener un abrazo fraterno en el Monte de los Olivos y en Jerusalén entre Atenágoras y Pablo VI y seguir manteniendo esas excomuniones. Era un contradios, un contrasentido, ¿no? Sí. Entonces decidieron acabar con aquello. Y allí se puso también la piedra miliar de lo que desde entonces han sido el intercambio de visitas con motivo de la fiesta de San Andrés para los ortodoxos en Constantinopla y de San Pedro en Roma para los católicos, ¿no? Siempre hay una delegación. Es verdad. Nunca, aun en momentos de tensión, que los ha habido también, pero nunca han dejado suspendidas estas visitas mutuas. Dos cuestiones totalmente distintas. Por un lado, en esto del ecumenismo, ¿qué es lo importante? Esa vuelta a Roma, ese ecumenismo del fagocitar uno al otro, o vivir eso no es ecumenismo. Claro. El ecumenismo es una conversión constante de todas las iglesias a Cristo, a Jesús. ¿Pero eso implica necesariamente una sola iglesia? En institución. No es que lo implique, es que lo exige, porque Jesús no instituyó 3 o 4 iglesias, instituyó una. Lo que pasa es que después nosotros los hombres, con nuestros modos de actuar y demás, hemos dejado que se filtren ahí nuestros compromisos, nuestros egoísmos, y bueno, como se suele decir, tenemos hecha jirones la túnica inconsútil de Cristo, ¿no? Que es la iglesia. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, por otro lado, en la actuación ecuménica hay que intentar por todos los medios trabajar a destajo, es decir, sin esperar contraprestaciones, sino dejar hablar a la caridad, que es un título que yo doy ahí con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El ecumenismo del amor, el ecumenismo de la caridad. Sí. Como ahora el Papa Francisco, más extremo es el del ecumenismo de la sangre también. Claro, está poniendo de moda el ecumenismo de la sangre porque efectivamente lo que estamos observando y viendo nos tiene llenos de pavor. Sí, no hay distinciones. Nos llena de estupor, ¿no? Estas degollinas así a mansalva, pues no se puede tolerar. Y qué duda cabe que ahí las religiones unidas de verdad pueden hacer mucho. Y digo religiones, y aquí hay que tener en cuenta ya una cosa. En el momento que entra la palabra religiones
dentro del ecumenismo, hay que darse cuenta que ya hemos rebasado con mucho el ámbito del estricto ecumenismo, porque en el estricto ecumenismo, claro, en el estricto ecumenismo tiene que entrar Cristo como elemento sustancial. Y la religión en sí es la misma. Ahí ya son los conceptos de justicia, de paz, de hermandad, de todas estas cosas. Pero ahí ya son las religiones en las cuales algunas la figura de Cristo no es igual. Que los procesos son diferentes, porque en el caso de los cristianos sí que hay una tendencia, como decías tú, a esa exigencia de unidad de una sola iglesia. En el diálogo con el Islam o con el mundo judío no se está hablando de vamos a crear una religión universal, porque ese no es el asunto. Efectivamente, sino para entendernos. Claro es que desde el punto de vista metodológico hay que dar primero ese paso. Claro, para entendernos con las religiones, o sea, para entendernos con las iglesias, primero con las iglesias, nosotros los cristianos, y de ahí dar el paso para entendernos también con las religiones, sabiendo que en las religiones hay gente, ya hoy hay muchos teólogos que admiten perfectamente la salvación en un musulmán o un judío, perfectamente, y que en tiempo ya de Karl Rahner se decía que eran los cristianos anónimos, o sea, los que un día van a desembocar dentro, si les llega la plenitud de la fe, digamos, dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Como, eso todavía hoy hay sus más y sus menos, ¿verdad? Estoy pensando ahora mismo, no sé si tiene mucho que ver, creo que sí, en el primer videoblog del Papa por el año de la misericordia, en el que hay un momento en el que dice que todos somos hijos que todos los hombres son hijos de Dios. Claro. Y hay incluso alguno que ha llegado a decir que no, que solo son hijos de Dios los pertenecientes a... Bueno, eso es una cosa completamente desfasada. Sí, pero que todavía, nosotros tenemos que partir de que todo ser humano... Entre los defensores de la fe verdadera. Todo ser humano empieza siendo ya hijo de Dios en el sentido de que lo ha creado Dios. Sí, pero a su imagen y semejanza. Luego vendrán ya las posibilidades de que ahí hay que meter a Cristo. El bautismo, etcétera, nosotros los cristianos. Y dentro de los cristianos, imagínate tú, estamos también los católicos, claro, una parte de los cristianos. O sea, todas estas son ideas que aparecen siempre en los pasos propedéuticos o introductorios del ecumenismo. Esto hay que saber dominarlo, ¿no? Como no es lo mismo que las sectas tampoco, esas no son ecuménicas. ¿Qué riesgos hay, Pedro, a la hora de generar caminos para esa unidad visible y real de las iglesias, que por otro lado se produzcan cismas entre otras concepciones dentro de la Iglesia Católica o de la Iglesia Anglicana, que no crean en que el camino sea ceder para unirse? Ceder entre comillas. ¿El ecumenismo puede provocar cismas? Es que no debe provocarlos. El ecumenismo está precisamente para evitar cismas. Ahora bien, los cismas pues siempre se estarán dando. Imagínate tú el lefebrismo, que es nada más que un cisma. Y lo que decía Juan Pablo II a los cardenales, que le decían, bueno, pero ¿os dais cuenta vosotros lo que representa y significa un cisma dentro de la Iglesia? Eso es horroroso. Yo esas cosas las tengo muy asimiladas, ¿sabes por qué? Porque durante muchos años... Bueno, yo vengo dedicándome a San Agustín más de 40 años, claro. Y en la vida de San Agustín aparece el cisma de los donatistas. Sí, cierto. A raíz de ese cisma de los donatistas, San Agustín hablará del tema de la guerra, del tema de la pena de muerte, del tema de la paz y sobre todo del tema de la Iglesia, la unidad de la Iglesia. Sí. Bueno, naturalmente, eso a mí es lo que me llevó luego precisamente al ecumenismo. Es decir, pero si es que tenemos que unirnos, de verdad. San Agustín tenía una máxima, y era, el cisma pide cismas. El cisma pide cismas. Así como la caridad es de suyo difusiva la caridad y pide amor, y la sangre llama a la sangre. Exacto. La violencia llama a la violencia. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora pues es una protuberancia, digamos, intelectual, religiosa, de algunas facciones dentro del Islam y dentro de otras religiones asiáticas que no tienen que ver nada con la religión. Achacarle la culpa de esas muertes al Islam o a la religión
es excesivamente arriesgado. Sí, es igual que si le hubiéramos echado la culpa a Cristo de las cruzadas, aunque es otra época histórica, etcétera, etcétera. Claro. Poner el nombre de Dios en la capital de... También la historia enseña. Debería enseñar, sí. Sí, ahí está. Porque es que lo que hace falta es que nosotros aprendamos. El gran aporte de la historia es que ahí están los datos. Y eso no los mueve nadie. En consecuencia, atengámonos a esos datos. Que la historia es una excelente maestra. Y nosotros tenemos, lógicamente, que aprender. Aprender a leerla y a escuchar. A escuchar sobre las lecciones que nos da. Antes hablabas del abrazo de Pablo VI y Atenágoras. Hace muy poquito se dio un recuerdo de ese abrazo. Bueno, un abrazo nuevo. Estuvieron... El de Francisco y Bartolomé I. Sí. Con los que tienen una sintonía que yo creo que es muy, muy, muy especial. Bartolomé también ha estado en diversos encuentros históricos. Muchos. El momento de plantar el árbol con Abbas y con Simón Pérez. Que ahora está hospitalizado, ¿no? Dicen Simón Pérez. Sí. Hay razones concretas, sensatas, no deseos, razones para pensar que hoy estamos más cerca que nunca de un... Hoy estamos en esa línea. Lo que cabe preguntarse es si no debiéramos estar ya más lejos dentro de esa línea. Es decir, el abrazo de Jerusalén no estará pidiéndonos, por ejemplo, que las otras iglesias y la católica nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, para celebrar la Pascua al mismo día. Que no hemos sido capaces todavía de hacerlo. Una propuesta que lanzó y eso, Francisco. Claro, lo ha lanzado hace unos meses. Sí. Y bueno, la Iglesia Ortodoxa rusa pues ha puesto un... Claro, dentro de la Iglesia Ortodoxa, dominando esta cuestión, uno comprende y se da cuenta. Una cosa es el bloque eslavo de las iglesias ortodoxas y otra cosa es el bloque griego. Y otro, si quieres, el bloque que capitaliza y de alguna manera preside en el amor, el patriarca ecuménico. Las iglesias ortodoxas, hoy hay una pugna sorda, ahí como soterrada, entre el patriarca ruso y el patriarca de Constantinopla. El patriarca de Constantinopla es un hombre que tiene pues todos los honores, si quieres, pero como número de fieles no tiene prácticamente nada. Comparado con el patriarcado ruso, que él solo, la Iglesia Ortodoxa rusa, ella sola tiene prácticamente tantos o más fieles que todas las demás iglesias autocéfalas ortodoxas juntas. De manera que este factor número es el que le da copalandas al patriarca ruso, a Kirill. Esa unidad con Putin y con la política rusa. Esta gente se va a reunir en lo equivalente a nuestro Concilio Ecuménico Vaticano II para este año corriente, el día de Pentecostés. ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía. Sí. Están celebrando lo que se llama el Sínodo Panortodoxo. El grande y santo sínodo panortodoxo, que es lo equivalente un poco a nuestro concilio ecuménico, y que bien vendrá para que se pongan al día en algunas cosas, que ya son un poco obsoletas, ¿no? ¿Con este Papa podremos ver más pasos de esos que piensas tú que deberíamos haber dado ya? Yo creo que sí, porque este Papa es quizá el que mejor refleja el espíritu de Juan XXIII. Fíjate que no con eso está dicho todo. Porque después de Juan XXIII vino Pablo VI, que es el que enderezó el concilio, porque el concilio estaba ya un poco... Y el del abrazo. Exacto. Y el del abrazo, efectivamente. Y el de un gesto que no lo ha tenido ningún papa. Es decir, al cumplirse los 10 años de la supresión de las excomuniones, que se había dado el 7 de diciembre, la víspera de la clausura del concilio de 1965, estamos pues en 1975, 10 años después, en la Iglesia Católica se estaba celebrando el Año Santo de la Reconciliación, decidieron las dos partes conmemorar y recelebrar aquel acto de 10 años atrás. Claro es que uno de los personajes emblemáticos de 10 años atrás
ya había muerto en el año 71-72, patriarca Atenágoras, el 7 de julio del 72. Ya no estaba, estaba Dimitrios. Pero decidieron volver a ser posible los mismos personajes de 10 años atrás. Y claro, vino uno que está aquí metido en el libro, Metropolita Melitón de Calcedonia, vino a Roma y en la Capilla Sistina estuvo allí con todos los honores debajo un baldaquino, etcétera, etcétera. Al terminar la ceremonia de la misa que celebró Pablo VI en la Capilla Sistina, que fue el 14 de diciembre del 75, cuando ya se retiraba a sus apartamentos, de pronto vuelve sobre sus pasos, se va acercando a Melitón de Calcedonia y de pronto hace ademán de arrodillarse. No solamente arrodillarse, sino que le besó los pies. Aquello dice que el silencio se cortaba. De pronto todo el cuerpo diplomático que estaba allí presente se arrancó en un aplauso extraordinario. Bueno, Melitón de Calcedonia quiso hacer lo propio allí mismo y Pablo VI le paró. Todos vieron en este gesto una reparación de aquellos abusos que generalmente los ortodoxos han solido siempre imputar a la Iglesia Católica del tiempo de las cruzadas y demás. Que lo hiciera un papa, esto fue extraordinario. Y una semana después viene un metropolita rumano y pregunta a Monseñor Torrella, que fue quien me lo contó a mí personalmente. Monseñor Torrella, bien lo recuerdo, me lo contó en Guadalupe, aquí en Cáceres, en un congreso allá en el año 1991. Me decía Monseñor Torrella, dice, bueno, vino aquel obispo, se llamaba Antoni Plamadeala, ya muerto, y se hospedaba en el Hotel Columbus, allí en la Vía de la Conciliación, en Roma, que está casi frente por frente con Vía del Erba, donde entonces estaba el edificio del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Y Monseñor Torrella había sido nombrado vicepresidente al lado de Vilebranz. De tal manera que Monseñor Torrella me dice, yo me sentí en el deber de ir al Hotel Columbus para presentarle mis respetos y mis saludos al metropolita Antoni Plamadeala. Estuvimos allí hablando como unos 3/4 de hora. Y al final, cuando ya me marchaba, me dice el metropolita, oiga, Monseñor Torrella, ese gesto de hace 10 o 12 días que ha tenido Pablo VI en la Capilla Sistina con Melitón de Calcedonia, ¿qué alcance le da a usted? Y yo pues le dije, hablaba así con su forma, que a mí me parecía pues que sería un gesto espontáneo, un gesto de buena voluntad. Dice, pero mire, yo voy a tener audiencia con Pablo VI, me va a recibir dentro de una semana. Cuando me reciba yo le voy a plantear esto que me acaba de preguntar usted. Y nadie mejor que Pablo VI para decirme lo que pretendía con aquel gesto. Dice, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo se lo transmitiré a su diócesis de Rumanía, porque usted ya no estará aquí, se va a marchar dentro de 48 horas. Bueno, y así fue. Y yo se lo estuve contando a Pablo VI, y cuando yo estaba diciéndole, pues me parece que el Papa Pablo VI sería un gesto más bien espontáneo y tal, noto que la mano del Papa se me posa así en el antebrazo y me dice, Torrella, usted se equivocó. No era un gesto espontáneo, era un gesto bien pensado, era tratar de hacer algo semejante a lo que Jesús hizo en la última cena con sus discípulos. Dice, porque sólo así el ecumenismo podrá avanzar. Y de hecho, este gesto, muchos teólogos y gente experta han llegado a calificarlo, de hecho, extraordinario, con el cual se han recorrido más kilómetros de distancia ecuménica que con otras muchas reuniones de teólogos y de semanas y de congresos. Este solo gesto
De manera que por ahí es por donde tenemos que caminar. Y otro tipo de gestos hacia el otro lado, no sé, estoy recordando a Dominus Jesus, documentos de ese tipo. No solo los documentos, sino el estilo de iglesia o de personas de iglesia que hay detrás de alguno de esos, de las frases de ese texto, por no personalizar solo en el texto. Todavía se siguen recordando muchos de ellos. Y ahí están, y ahí estarán, pero hay que contextualizar. Los textos hay que contextualizarlos siempre. Y entonces se dará cuenta de lo que se estaba viviendo entonces dentro de la misma Iglesia Católica, etcétera. Quizá no fuera del todo oportuno en aquel momento el texto en sí, pero en cualquier caso yo creo, siempre he sostenido que en esto del ecumenismo nunca se avanza de manera rectilínea, sino en zigzag. Cuando crees que estás retrocediendo, a lo mejor estás avanzando. Y esto hay que tenerlo también en cuenta respecto a estos documentos. De todos modos, lo de los documentos es algo que hay que hincarle el diente. Yo no me cabe la menor duda que en un futuro los estudiantes de teología pues tendrán que fajarse bien con todos estos documentos, porque de lo contrario se convertirían en piedras fósiles ahí en los plúteos o anaqueles de las bibliotecas, pero para hacer una teología ecuménica viva, indudablemente hay que fajarse bien con todos estos gestos y estos textos. ¿Por qué? Porque estos textos tienen un contexto, como he dicho yo antes, y ese contexto es lo que hay que sacar a flote. Decía el cardenal Casper hace poco, yo le admiro mucho, claro, y qué duda cabe que si no estuviese aquí entre nosotros, estuviese en la casa del Padre, yo lo hubiera incluido de mil amores en la lista. ¿Por qué? Porque otro de los criterios es que todos los que están en este libro están ya en la casa del Padre, ¿no? Decía el cardenal Casper, hablando del ecumenismo espiritual, que lo promovió mucho Paul Couturier, que también aparece en este libro, que el Espíritu Santo el día de Pentecostés no bajó con libros, ni bajó con un tintero, ni bajó con unos papeles para escribir. Bajó con fuego, con lenguas de fuego, que tienen como propiedad el reducir a escoria todo lo que no sea oro. Y es verdad. Sí. Y es verdad. Por ahí nos tenemos que conducir. Por ahí hay que conducirse y con el ejemplo de los que nos han precedido, algunos de los cuales están en... Que es otra de las finalidades de mi libro. Es decir, que sirvan como acicate y como ejemplo. Una figura como el cardenal Martini. La historia, que también se está escribiendo hoy, también, como decías antes, nos tiene que servir para mirar hacia el futuro. Indudablemente. Sin olvidar a aquellos que nos han precedido y han hecho un trabajo. Lo que dices tú, que a veces en zigzag, a veces pareciendo que mira, a mí lo que más me ha gustado cuando tuve que confeccionar la introducción del libro, que obviamente uno tiene que redactarla ya al final, una vez que lo... Pues es la riqueza y variedad de todo este coro ecuménico que yo he compuesto ahí. La riqueza y variedad. Todos aman apasionadamente a la Iglesia. Y porque la aman, no toleran las divisiones. No comulgan con las divisiones. Con esa túnica hecha jirones. Es una imagen preciosa. Exacto. ¿Qué ocurre entonces? Que ellos, a su manera y a su modo, se las ven, se las ingenian, se las desean para sacar adelante y sacar a flote esa idea de la unidad de la Iglesia. Esto, para muchos de ellos, les cuesta lágrimas, ¿eh? El caso de Congar, tres exilios, 3. O sea, no 1, 3. Aprendamos de la historia y aprendamos de ese ecumenismo de vida que es previo a cualquier otro ecumenismo de ley. Sí. Y aprendamos también de las propias palabras de Jesús y hagámoslas bien nosotros. Pedro Langa, Apóstoles de la Unidad, perfectamente, magníficamente editado por San Pablo. Que lo presentaremos precisamente el día 21. Allí en plena semana de la Unidad por los Cristianos, que también ha venido a pelo para la presentación. De eso se trata. Un auténtico placer, Pedro. Oye, pues nada, encantado de poder vernos una vez más. Esto es. Y que esa amistad que tenemos crezca también. Y que también sirva para trabajar por la unidad. Bien. A mí me gusta, como Agustino,
precisamente ser amante de la amistad, porque San Agustín, una de las definiciones que se da de San Agustín, era el santo de la amistad. El santo de la amistad. Sí. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.